estudiante a la segunda sesión correspondiente de la materia Metodología de la Investigación. Me es grato saludarles y recordar que investigar no implica únicamente indagar en un tema, sino también profundizar y tener resultados positivos para una sociedad, incluso en aprovechamiento a nuestra persona. Bienvenidos, veamos el contenido que adquiere la segunda parte de nuestra sesión, recordando que la investigación es una herramienta necesaria que va a desempeñar en nuestro ejercicio profesional un labor muy importante, debido a que un buen abogado necesita saber investigar y necesita conocer del mismo, porque los temas, cualquiera que sea dentro del ámbito del derecho, son cambiantes debido al movimiento social, debido a esta globalización que conlleva temas políticos, culturales, económicos, sociales, jurídicos, etcétera. ¿Qué herramientas necesitamos como buenos investigadores? Bueno, en la primera unidad analizamos parte de esas documentales que son muy importantes y métodos a realizar que se enfocan al desempeño de una correcta investigación. Es por ello que nosotros debemos enfocarnos a tener un método científico, métodos que nos ayuden a crear ciencia, a respaldar lo que nosotros estamos indagando, investigando y que deseamos conocer y darlo a conocer desde un punto de vista no solo jurídicamente hablando, sino también filosóficamente, es decir, utilizando terminología adecuada, haciendo función de la mezcla con la rama de epistemología, el origen de las palabras, en donde podamos expresar métodos tanto inductivos, deductivos, analíticos, científicos y sobre todo dentro de una investigación jurídica que se pretende tener resultados dentro de un marco jurídico o dentro de un marco social. En esta segunda parte, pues vamos a analizar gran parte de lo que corresponde a los temas a emplear en la unidad. Como vemos, en la actividad final se les pide justificar el tema, tener una idea indispensable que presentar, me exige también presentar un marco teórico, pero para ello necesitamos conocer también en dónde nosotros estamos investigando los mismos. Como bien había comentado, estimado estudiante, el método y la metodología, pues vemos la diferencia, que el método son esos conjuntos de pasos a seguir para llegar a un objetivo específico. Y la metodología, pues son todos esos, por decirlo, tipos de métodos que podemos elegir para tomar en consideración los más elementales y realizarlo con una metodología o varias metodologías ad hoc adecuadas. Estos métodos que analizamos en la primera unidad ya llegan a una etapa científica, en donde este esquema, veamos bien, estimados estudiantes, este esquema es el que se les plantea como segunda parte o bien como parte central de la investigación. Hablamos de un método científico y de que está dividido tres etapas. La etapa de observación, donde hablamos de la definición y del planteamiento del problema, nos debemos de hacer las preguntas: ¿qué deseo investigar? ¿Qué se me facilita investigar? ¿Cuál es el centro de investigación donde yo me encuentro? ¿Con qué tipo de sociedad? Para que a mí no se me dificulte. Y si se me llega a dificultar, ¿cómo puedo tomar los métodos más apropiados, más ad hoc, para poder investigar un tema de sumamente interés para cada uno de nosotros? En la segunda etapa existen los supuestos contrastables. Estos supuestos contrastables se refieren a lo que son la formulación de hipótesis. Hay varios contrastes dentro de formular la correcta hipótesis. Considero que la problemática se debe a por ejemplo, la inseguridad en Chiapas. Considero que se debe a que no existen los suficientes elementos policíacos al servicio de la ciudadanía, por mencionar. Entonces estoy formulando una hipótesis que cuando yo investigue voy a ver si relativamente esa es la solución o ese es el problema que nos presentamos, o bien hay otros tipos de problemas. Entonces,
Debemos de tomar muy en consideración esta formulación de hipótesis que sea clara, precisa, puedan ver varias hipótesis, no solo una, y enumerarlas según el orden y la especificación que nosotros queremos dar y proporcionar. En la tercera etapa existe experimentación, control de variables. Esta experimentación es la comprobación de la hipótesis. Bajo todos los métodos que nosotros tenemos, vamos a comprobar la hipótesis. Hoy en día, las nuevas teorías metodológicas ya no exigen una comprobación de la hipótesis al 100% para ser retomada dentro de la metodología de la investigación. Podemos tener hipótesis erróneas. Sin embargo, la investigación se llevó a cabo para que consigamos nuevos conocimientos personales como sociales. Se comprueban hipótesis, pueden comprobaciones 50%, 30%, 100% de comprobación en hipótesis, porque la hipótesis se va a basar en una teoría, en donde vamos a presentar conclusiones. Es por ello la importancia y relevancia de estos cuatro etapas con la conclusión, en donde la conclusión pues nos vamos a basar de la hipótesis que relativamente es o no funcional. Vamos a referirnos también, miren, cuando nosotros deseamos investigar, ¿a qué nos referimos? A la identificación de una problemática. ¿Qué es lo que deseo estudiar? Esta pregunta debo de contestarme. ¿Cómo puedo recopilar información? Entonces yo ya me iría al segundo, que es recopilación de la información. Ahora, relativamente, me hago las siguientes interrogantes. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué identifico? La identificación de causa y efecto. Dentro de la investigación, esto es lo que le estoy pidiendo en que usted plantee en esas cuartillas una problemática, cómo gusta recopilar esa información, qué preguntas más frecuentes nos realizamos y cuál es la causa que usted considera que lo proporciona. Ahora, debemos de tener un usuario. ¿Quién es el usuario? Los sujetos que tenemos identificados que van a tipificar para que nosotros podamos analizar, para que nosotros podamos tener mayor facilidad en la información y en el entender y comprendimiento de la conducta. Identificación del grupo o grupos, identificación de necesidades. Por mencionar, si yo deseo estudiar una conducta dentro de un centro penitenciario, entonces ahí ya tengo identificado un grupo y ejemplo las necesidades. Voy a mencionar identificación de las necesidades de visitas más concurrentes de familiares a los centros penitenciarios. Entonces veo una necesidad que cuando alguien tenga o presente algún problema psicoemocional, acerca de una necesidad de tener más frecuente a la familia, lo puede realizar, por qué no se realiza, qué es lo que se necesita para llevar a cabo sus permisos, etcétera. Entonces estoy identificando el grupo, identifico las necesidades y esos usuarios. Voy a identificar el entorno. Identificar el entorno implica en dónde estoy, dónde me encuentro. Realmente voy a realizar algo relacionado a mi trabajo, a mi colonia, a la escuela donde yo estoy, al lugar donde yo pertenezco, no sé, hasta en línea, en algo que yo pueda tener ubicado dentro de un entorno, lo puedo identificar, se puede realizar. Entonces, esta identificación del entorno nos va a ayudar muchísimo a ubicar qué tipo de usuarios, personas puedo incluso encuestar, puedo incluso entrevistar, puedo incluso tener evidencias, puedo incluso tener un contacto más cercano con la problemática y llevar a cabo una definición o definiciones más concretas a lo que yo estoy investigando. Es por eso que en este proceso de diseño vemos que existen lluvia de ideas, es decir, se me ocurre, ¿no? Realizar un evento en un centro penitenciario y de ahí aplicar un cuestionario, claro, bajo revisión de las autoridades competentes.
pero es una lluvia de ideas. Propuesta conceptual, miren señores, yo propongo que relativamente quienes estén más necesitados de visitas acerca de personas con nuestro seno familiar, propongan el por qué, ¿verdad? También existe la selección y perfección de ideas aceptables. Si yo estoy seleccionando y perfeccionando esas ideas aceptables, pues quiere decir que deseo de todo el sentido seleccionar las ideas más importantes de mi diseño y concentrarlas dentro de mi investigación. Como bien yo les pido pocas cuartillas, entonces ideas van a tener muchas, pero es poco el documento a realizar, pues las mejores ideas que ustedes puedan plasmar en esas líneas que su servidora pide. La propuesta, elaboración de un anteproyecto. Hoy habíamos aperturado conocer algunos anteproyectos, los justifico, a veces hay actividades que realizar y no podemos ingresar, pero para eso es este video. Si usted en la elaboración de un anteproyecto se presenta con algún interrogante al estarlo haciendo antes de presentar su proyecto final, pues con gusto pueden preguntar con su servidor en un mensajito, en foro, y con mucho gusto los puedo atender para que su proyecto, su anteproyecto, pues sea un antecedente del proyecto final que usted va a presentar. ¿Por qué? Porque de ello depende que existan cambios o integración de nuevas formas de presentación. A veces lo que le pedimos en la metodología de investigación es presentar un trabajo y que el asesor no le sea de satisfacción nuestra parte de la metodología. No todos pensamos igual, no todos aplicamos la misma hermenéutica. Sin embargo, debemos de estar conscientes de lo que se solicita. Si te están pidiendo 10 cuartillas, 7 cuartillas, tratemos de no exceder la edad misma, ser lo más prudente que solicite el asesor. También indagar dentro del marco teórico, por mencionar esa forma de presentación, los acontecimientos más importantes que conllevan al tema que estamos investigando. Si existe mucha historia remota, hacer una breve introducción de estos mismos, total de llevar a cabo los requisitos y objetivos marcados por el que es el asesor. Cuando existan cambios o integración de nuevas formas de esta presentación, debemos de ser conscientes que puede afectar tanto al marco teórico como la hipótesis, como el planteamiento del problema. Lo que sí es muy flexible cambiarlo antes de la elaboración del proyecto. Cuando ya se tiene el proyecto es difícil el cambio porque el proyecto pues ya sale al público exterior cuando se presupone también que ya ha sido avalado y conocido por su asesor. En este caso, pues yo me convierto en esa asesora de ver sus investigaciones y analizarlas. Las fuentes de información, a ello vamos a referirlos en primarias, secundarias y terciarias. En las primarias, dentro de esta metodología de investigación, se refiere a todas aquellas cercanas posibles al evento que se investiga, es decir, con la mayor cantidad posible de intermediaciones. Ejemplos de fuentes primarias son los documentos originales, las entrevistas de los usuarios que les había mencionado, las encuestas, entre otros. Es el seno de donde nosotros conocemos esta problemática, donde la podemos entrar y es de mayor facilidad. Ahora, en las secundarias, son aquellas que se basan en las primarias y les da algún tipo de tratamiento, ya sea sintético, analítico, interpretativo o evaluativo, para proponer a su vez nuevas formas de información. Ejemplo de fuentes secundarias, pues encontramos los libros, los artículos de revista, los informes y otros. No significa que todo lo de Internet o toda la información que encontremos en el Internet sea errónea. Puede ser fuente primaria, hay que verificar la fuente. Ejemplo, y encontramos entrevistas que son avaladas de manera online, puede ser primaria, pero lo que comenta una revista, pues carece. Pero, por ejemplo, un artículo científico, si solo que menciona la palabra científico, se convierte en primaria, ya no es secundaria por ser considerada a lo mejor una revista, pero es científicamente aprobado, entonces se convierte en una fuente primaria. Dentro de las terceras es una selección de distintas fuentes, primeras y secundarias.
Ejemplo de fuentes terciarias son los índices, los resúmenes, las bibliografías, entre terciarias tenemos muchas, pero vamos a utilizar pocas, porque como son la tercera fuente de información, entonces nos centremos en las primarias y secundarias. Esto sería muy importante de llevarlo a cabo. Y vamos a contestarnos las siguientes preguntas. ¿Qué? O sea, ¿qué título es? ¿Por qué? ¿Por qué quiero investigar? ¿Qué es lo que estoy aportando a la sociedad y para aprendizaje propio? En resumen, ¿qué investigo? El planteamiento del problema. Es que deseo saber por qué las conductas en un centro penitenciario son más eh, fáciles de provocarse en sexos masculinos que en sexos femeninos. Deseo saber cuál es la problemática y llevo, ¿no?, la hipótesis. La lucha de poder dentro de un centro penitenciario para el control del mismo dentro de él, ¿no? Como hipótesis. Pero a lo mejor, indagando, me doy cuenta que, que relativamente no es eso. Me doy cuenta que relativamente puede ser que a lo mejor, porque los hombres en el sexo masculino predomina mayor término de valentía, en cambio las mujeres dominan más sus conductas o le temen más al castigo, etcétera. Entonces ahí estamos viendo justificaciones. La hipótesis, ¿no? Objetivos. ¿Para qué deseo investigarlo? ¿Qué relativamente qué es lo que quiero? Dentro del marco teórico es que se sabe, ¿sí? El marco teórico es toda la teoría, lo menciona. Mencionar qué se ve el tema y qué puede indagar. La ley, sea un artículo, sea digamos, un reglamento que me proporcionaron, de un código ético, etcétera. Entonces lo estoy llamando mi marco teórico. El marco teórico no solo conlleva movimientos históricos, fechas históricas, también conlleva información indispensable, como vocabulario que se utiliza, etcétera. La hipótesis que se espera, por qué se realiza, por qué esa conducta. Dentro del método, ¿cómo? ¿Cómo es que realmente pretendo llegar a investigar ello? De un método analítico, de un método deductivo, inductivo, científico, empírico, etcétera. A lo mejor algún abogado ha tenido algún incidente de privación de libertad y necesita hacer su experiencia general, realizar su experiencia general. Entonces, ¿qué tipo de método utiliza? Empíricamente. O sea, hablando desde el empirismo, alguien que ha visitado involuntariamente un centro penitenciario que no sea por motivo de trabajo, pues se lleva esa pregunta, es ¿cómo llegué aquí? A lo mejor y yo no hice nada malo, pero todos los acontecimientos se relacionaron como hechos jurídicos y se enlazan a que mi conducta encuadre y tipifique y aquí estoy. Entonces, ¿cómo realmente es que puedo demostrar científicamente que yo no correspondo a estar dentro o no correspondía estar dentro de ese lugar? Las conclusiones que se descubren. ¿Realmente fue la hipótesis que aporté? ¿O hay otra causa? Si hay otras causas, pues es importante darlas a conocer a la sociedad y mencionarlas. Referencias, ¿de dónde provienen? Las referencias hasta ahorita pues no son exigibles, que a muchos de ustedes escucharon formato APA, realizarlas conforme se citan en la bibliografía. Pueden utilizar las que nosotros conocemos comúnmente en pie de página, pero no dejen de ser referencias, ya sea dentro de la Carta Magna, dentro de una ley secundaria, etcétera, pero debemos hacerlo en referencias y a un tamaño más pequeño, un tamaño número 8, etcétera. ¿Vale? Miren, eh, vamos a hablar de una pequeña referencia. Vamos a ver qué aquí lo cita. Por ejemplo, esta es una pequeña referencia. Si se dan cuenta, es una letra más pequeña. Ustedes pueden manejar 8, 9, 10, pero no el tamaño de la letra que nosotros presentamos. Ahora bien,
el método científico pues busca que estas etapas las llevemos a cabo en este orden: definición del problema, formulación de la hipótesis, recogida y análisis de datos, confirmación o rechazo de la hipótesis, resultados y conclusiones, sin olvidar que existe el marco teórico, es decir, de dónde proviene esa problemática. Dentro de la metodología del derecho, es la parte lógica que tiene por objeto el estudio de los métodos específicos de la ciencia jurídica y los generales aplicables del derecho en el contexto de la teleología y la axiología jurídica, lo que consideramos bueno y malo y los valores éticos que entran, ¿verdad? La metodología del derecho no se limita a los métodos específicos del mismo, también comprende el análisis de todo método general que pueda ser aplicado al derecho. Participa así de todos los contenidos y avances de la metodología general de la lógica y de la teoría y de la ciencia y de la filosofía. Por que se presenta esta metodología de investigación jurídica, habla de la peculiaridad del mundo del derecho, tal como lo señala Jorge Sergio, es que tanto la ciencia que lo estudia como el objeto de estudio mismo contienen información. Es decir, ambos son conocimientos, podemos aplicar lo que es la metodología y la ciencia del derecho en algún tema muy importante, por ejemplo, la renovación de una ley, la derogación, la abrogación, etcétera. Hablamos de paradigmas como un conjunto de concepciones y creencias que sustentan la ciencia y además posibilitan la explicación e interpretación de la realidad, proporcionando modelos de problemas, análisis y soluciones. ¿Perdón? Los paradigmas tienen ciclos de validez, tras lo cual agotan su energía, eh, también dando lugar a otros que los desplazan, cuestiones explicadas por mutuable de la realidad y el agotamiento de los modelos conceptuales y teóricos. Habla de una dinámica constante en la lucha de varios tipos de instrumentos que podemos utilizar. Es por ello que es importante considerar que es una dinámica que puede explicarse en el desarrollo de la ciencia, también hace la vigencia de lo que estamos investigando. Puede que lo que ya estamos investigando ya no hay necesidad porque ya es una ley o un acto muy longevo, antiguo y que ya tiene una resolución precisa. Nos habla también de crear nuevas teorías, proponer nuevas teorías de creación conforme a la metodología, y esto ayuda muchísimo. En correspondencia con lo que se ha afirmado, puede resumirse en lo siguiente: científico requiere un investigador visualizar el problema científico que tiene que resolver, despojarse de todo fetichismo hacia un método como, es decir, como no real, tomarlo en consideración como una problemática real, contemplar los métodos e instrumentos necesarios para probar o demostrar las hipótesis que se sostienen, dominar las técnicas para la confección del instrumento y el empleo del mismo método, conocer la muestra que se va a emplear y las condiciones en las que se aplicará el método o el instrumento. Habla también de los métodos teóricos de investigación, los que ya presentamos: histórico, analítico, abstracto, inductivo, estadístico, modelación. Los métodos de la investigación jurídica hablan de un análisis con síntesis. ¿Qué es el análisis con síntesis? El análisis con síntesis se refiere que es analizar mediante la integración de un objeto con la comprensión general. También hay modelo abstracto concreto, es el que permite enfocar aspectos del objeto de estudio a partir de abstraerlo del entorno. Así se hace una diferencia de lo singular, establece y esencial lo cual es secundario y después mutable, cambiable.
El método inductivo y deductivo lo analizamos la primera sesión de lo general a lo particular o del individual a lo general. Hablamos también de un método sistemático, estructural, funcional. ¿Qué estructura estoy analizando? Un método de modelación, que puede ser un modelo analítico, y el método de derecho comparado. Esto es también muy fácil de utilizar, lo pueden ustedes mezclar en su investigación. Del método comparado significa voy a comparar con otro país, con otra ciudad, y que es necesario que exista un cambio aquí en mi municipio, en mi ciudad, en mi estado, etcétera. Y vamos a ver los métodos de la investigación jurídica. También tenemos estrategias que nos ayudan muchísimo para revisar y gestionar eh, las variables. Recordemos que las variables son el sujeto de que se atiende la investigación sobre cuál se recae la investigación, es de la variable. La entrevista y la encuesta, pues en la entrevista es flexible, existe un ambiente más idóneo, más corporal, su aplicación requiere de condiciones propias, se desarrolla sobre la base de una estructura que ordena el diálogo, es de ordenación, se pregunta prudentemente, sin faltar el respeto, y cuando realmente ya se siente incómodo el que estamos entrevistando, tiene la facilidad de poder decir, no contesto esta pregunta, no quiero, o simplemente incluso puede levantarse y ya no seguir contestando. Entonces tratemos de hacer preguntas más precisas sin herir susceptibilidades. A diferencia de la encuesta que se realiza de manera general, en donde no específicamente se conoce a las personas, también ayuda muchísimo a tener detalles específicos sobre la investigación. Entonces, estimado estudiante, no olvide estas etapas de observación, que es el más fácil, la problemática, supuestos contrastables, la formulación de la hipótesis, experimentación, control de variables y conclusión. Así que, mi estimado maestrante, usted ya puede revisar su actividad final. Sobre ello, elijo un tema, no olvide citar la bibliografía de donde usted lo obtuvo. Agradezco a quienes han comentado en foro, quienes no los invito, los exhorto. Recuerden que es parte del porcentaje, 80% en su actividad final, 20% en foro. Espero lo tomen en consideración. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde. Me despido cordialmente a continuar, ¿verdad? Con seguir leyendo a algunos que ya enviaron sus investigaciones, a quienes no, estamos en tiempo y forma, por favor de no olvidarlo, y estoy aquí para preguntar sobre cualquier duda que tengan, es decir, responder sus dudas si ustedes preguntan las mismas. Recuerden, porque soy orgullosamente Vasconcelos. Tengan una excelente tarde, quiero de ustedes. Gracias.